Pensamientos erróneos son un obstáculo para el desarrollo de la sabiduría. Es necesario mantener la respiración sin interrupciones y cultivar la atención plena. Debemos permitir que la mente permanezca con nosotros mismos, entrenando constantemente la atención consciente. Cuando observamos la respiración del cuerpo, debemos hacerlo con cuidado, de modo que la mente se enfoque en la respiración. Si queremos que nuestra práctica progrese más rápido, cuando la mente se sumerja en el objeto de observación de la respiración, debemos darnos cuenta de ello de inmediato. Sin embargo, la mayoría de nosotros, al practicar, cuando la mente se sumerge en el objeto de meditación, el objeto de observación, no lo percibimos. Esto se llama no ver nuestra propia mente. Por ejemplo, cuando recitamos Buda mientras respiramos, y la mente se dirige hacia la respiración o hacia Buda, debemos darnos cuenta de esto de inmediato. De esta manera, la mente se estabilizará y alcanzará el estado de meditación, samadhi. Si observamos con atención, lograremos el samadhi más rápidamente. El samadhi, en realidad, es entrenar la mente para que esté en calma, permitiendo que se estabilice. Una vez que la mente se estabiliza, la vacuidad y la claridad se manifestarán. Pero no debemos pensar erróneamente que aquí termina el proceso, esto es solo una herramienta para la práctica. Cuando practicamos, si la mente está vacía y es consciente de sí misma, solo hemos obtenido una herramienta que puede usarse para desarrollar la sabiduría. El trabajo central de nuestra práctica es desarrollar la sabiduría. Debemos observar el cuerpo y prestar atención al estado de la mente. Desarrollar la sabiduría significa permitir que la mente se estabilice, convirtiéndose en el que conoce, el que observa, siendo consciente del cuerpo, de la mente y de los 5 agregados, dependiendo de cómo los llamemos. Gracias a la atención plena, la mente se vuelve consciente como el que conoce, como el que observa. Si la mente se sumerge en un objeto de práctica intenso, solo obtenemos tranquilidad. Si sabemos que la mente se ha dirigido al objeto observado, esa mente que se mueve se extinguirá, logrando una mente estable. Sin embargo, esto aún no es alcanzar el fruto del camino, porque todavía no hemos desarrollado la sabiduría. Para desarrollar la sabiduría, podemos observar el cuerpo, las sensaciones, la mente, o practicar los 4 fundamentos de la atención plena. Entre estos, el fundamento de la atención plena en los fenómenos, Dhamma, es más difícil, muy difícil. Debemos observar los 5 obstáculos, codicia, aversión, somnolencia, agitación y duda, no solo saber cómo surgen, sino también comprender las causas de su surgimiento y cómo evitar que vuelvan a aparecer. Esto requiere una observación más detallada, mucho más sutil que la observación de la mente. También podemos observar los fenómenos virtuosos, y el más definitivo de ellos es la conciencia de las causas y condiciones. Así, veremos por qué surge esta atención plena, por qué surge este fenómeno, y continuaremos observándolo. Por lo tanto, esta observación es más sutil y profunda. O podemos observar el funcionamiento de la mente, lo que constituye un fundamento puro de la atención plena en los fenómenos. Hasta que percibamos la ley de la originación dependiente, la mayoría de nosotros no llegaremos a este nivel, por lo que comenzamos con algo simple, observar el cuerpo. El cuerpo nunca se escapa a ningún lado, pero nosotros lo olvidamos. Por lo tanto, cuando la mente está estabilizada y permanece con nosotros mismos, no se pierde ni divaga hacia otros lugares. Cuando el cuerpo se mueve, la mente puede percibirlo. Entonces, nuestra mente tendrá fuerza y se convertirá en el que conoce, el que observa. ¿Cómo podemos llegar al estado de práctica de vipassana, visión clara? Es necesario tener una definición correcta. La definición correcta, en realidad, es el funcionamiento correcto del agregado del pensamiento, saña. Algunos maestros venerables lo llaman pensamiento, y algunos se ríen diciendo que el pensamiento no es válido, considerándolo un obstáculo para la sabiduría, lo cual es parcialmente correcto. Lo que realmente obstaculiza el desarrollo de la sabiduría son los pensamientos erróneos, los pensamientos equivocados y las definiciones incorrectas. Por ejemplo, erróneamente consideramos que este cuerpo, que en realidad es impuro, es hermoso o bueno. Esto se llama una definición incorrecta, al considerar algo impermanente como permanente. Nuestro cuerpo es impermanente, pero creemos que es permanente, pensando que el cuerpo actual es el mismo que el del pasado, que es la misma persona. Si miramos fotos antiguas, descubriremos que no es lo mismo,
el cuerpo está cambiando constantemente, en cada momento. Sin embargo, el cuerpo cambia a un ritmo relativamente lento, no como la mente, que cambia extremadamente rápido. Si podemos observar nuestra mente, veremos que nace y se extingue con gran rapidez, y así sabremos que la mente siempre está manifestando la impermanencia, y la definiremos como impermanente. Definir el cuerpo como impermanente es más difícil, porque la vida del cuerpo es más larga que la de la mente y cambia más lentamente. Si observamos con atención, es fácil percibir la impermanencia. Observar la impermanencia del cuerpo es más difícil porque cambia lentamente. Si desarrollamos la sabiduría observando las sensaciones y definiendo cada sensación como impermanente, será más fácil. Las sensaciones relacionadas con el cuerpo cambian un poco más lentamente, pero las sensaciones relacionadas con la mente cambian rápidamente. Por ejemplo, cuando sentimos alegría, si miramos a una persona que nos desagrada, la mente inmediatamente siente dolor, cambiando muy rápido. Observa lentamente. Observar la impermanencia del cuerpo es algo difícil, observar las sensaciones está en un punto intermedio. Las sensaciones relacionadas con el cuerpo son un poco más difíciles de ver como impermanentes y requieren tiempo, mientras que observar el cuerpo requiere aún más tiempo. Por ejemplo, cuando estamos sentados y sentimos dolor en las piernas, al cambiar de postura, el dolor desaparece. Pero las sensaciones relacionadas con la mente cambian muy rápido, con el sufrimiento y la alegría alternándose constantemente. También podemos observar las acciones de la mente, acciones buenas, malas o neutras. Ver la impermanencia en esto es fácil, porque nuestra mente está siempre cambiando, constantemente en transformación, un momento está sufriendo, al siguiente no, un momento está enojada, al siguiente no, un momento está perdida, al siguiente no. La mente está constantemente cambiando, por lo que es fácil ver su impermanencia al observarla. Si definimos correctamente, lo que no es bello ni atractivo, lo definimos como no bello ni atractivo, lo que es impermanente, lo definimos como impermanente, lo que es sufrimiento, lo definimos como sufrimiento, lo que no es yo ni mío, lo definimos como no yo ni mío. Esta definición correcta nos permitirá desarrollar la sabiduría. Si definimos incorrectamente, nos llevará a un mayor engaño. Una definición incorrecta conduce a un pensamiento erróneo, lo que a su vez lleva a creencias y puntos de vista equivocados. Si definimos correctamente, tendremos un pensamiento correcto. Por ejemplo, al pensar en el cuerpo, lo definimos como impermanente, no bello ni atractivo, y así reflexionaremos sobre el cuerpo, viendo que es impuro. O podemos definir el cuerpo como sufrimiento, lo cual es fácil, porque el cuerpo se define fácilmente como sufrimiento, estar sentado mucho tiempo causa dolor, caminar mucho tiempo causa dolor, acostarse mucho tiempo causa dolor, estar de pie mucho tiempo causa dolor. Por lo tanto, si somos conscientes del cuerpo y definimos su sufrimiento, es fácil verlo. Cuando definimos de esta manera, se llama una definición correcta, y luego obtendremos sabiduría, sabiendo que este cuerpo no merece ser apegado, que no es algo valioso. Al valorar la mente, soltaremos el apego al cuerpo. Por lo tanto, no debemos despreciar el agregado del pensamiento. Sin un pensamiento correcto, no podemos practicar vipassana. Pero si el pensamiento es erróneo, solo surgirán visiones equivocadas. Por eso, decir que el pensamiento es un obstáculo para la sabiduría requiere una descripción clara. Los pensamientos erróneos o desviados son los que obstaculizan el desarrollo de la sabiduría. ¿Por qué la mayoría de nosotros no podemos alcanzar la iluminación fácilmente? Porque tenemos pensamientos erróneos. Creemos que lo impermanente es permanente, por ejemplo, pensamos que el cuerpo es permanente, que la vida es duradera, creemos que, aunque la mente está constantemente naciendo y extinguiéndose, la mente de hoy es la misma que la de ayer, incluso la misma que la del año pasado, la de la infancia, la de mañana o la de la próxima vida. Definimos erróneamente lo impermanente como permanente, y esta definición incorrecta nos lleva a pensamientos equivocados, a creer firmemente que esta mente es yo. Durante la práctica, sentiremos que esta mente es yo, lo cual es una definición incorrecta que lleva a un pensamiento erróneo y, en consecuencia, a creencias equivocadas. Es crucial definir correctamente. Cuando sentimos el cuerpo, debemos definir correctamente, este cuerpo no es bello ni atractivo, está constantemente oprimido por el sufrimiento, no es yo ni mío, es solo un conjunto de materia prestada del mundo. Inicialmente,
Es la mitad de una molécula tomada de los padres, dependiente de la comida y el aire. Este cuerpo es, en realidad, un activo del mundo. Cuando estaba en el vientre materno, se tomaba prestada la materia del mundo a través del cuerpo de la madre. Después de nacer, dependemos de nosotros mismos para tomar prestada la materia del mundo. Si tenemos la atención plena para ser conscientes del cuerpo, sabremos que este cuerpo es solo materia, entrando y saliendo constantemente. Por ejemplo, al inhalar, la materia entra, al exhalar, la materia sale. Al practicar, observar y experimentar lentamente, veremos que este cuerpo es solo un conjunto de materia, no es yo ni mío, no es una persona, no es un ser, no es él. Esto se llama una definición correcta. Definir este cuerpo como no yo, no mío, como no yo y luego observar lentamente. Esto depende de la mente, de qué ángulo es hábil para definir. No es que realmente podamos elegir, algunas personas son hábiles definiendo desde el ángulo del no yo, otras desde el ángulo del sufrimiento, otras desde el ángulo de la impermanencia, dependiendo de las características de cada uno. Pero tenemos la responsabilidad de ser conscientes del estado actual con una mente estable y fuerte. Cuando surge la verdadera sabiduría, especialmente la sabiduría inicial, no podemos elegir si usamos el ángulo de la impermanencia, el sufrimiento o el no yo para eliminar las aflicciones y hábitos. Por lo tanto, nos esforzamos en entrenar, además de estabilizar la mente para que se convierta en el que conoce, el que despierta, el que se regocija, también entrenamos la atención plena para que sea cada vez más rápida. Cuando ocurre algo en el cuerpo o en la mente, debemos ser conscientes de ello. Para desarrollar la sabiduría, debemos entrenar la definición correcta. Los venerables maestros del pasado meditaban intensamente, y al salir del samadhi, la mente estaba inmóvil y vacía, y luego enseñaban a los discípulos a observar la impureza, el sufrimiento, la impermanencia y el no yo del cuerpo. Aunque esto no es la práctica de Vipassana, es un entrenamiento para definir, para que la mente aprenda a definir el cuerpo como no bello, no atractivo, impermanente, sufrimiento y no yo. Eventualmente, la sabiduría surgirá. Durante la práctica, debemos seguir la conciencia, ver claramente, hasta que finalmente no definamos intencionalmente, y la mente verá por sí misma que el cuerpo es impermanente, sufrimiento y no yo, entrando así en el Dharma. O entrenamos definiendo la mente. Por ejemplo, si hemos entrenado el samadhi observando la mente, sabiendo cuando la mente se desvía, sabiendo con qué está, obtendremos un samadhi tranquilo. Si vemos el movimiento de la mente, lograremos un samadhi estable. Luego, una vez que la mente está estable, definimos, esta mente estable también es impermanente, a veces se convierte en el que conoce, a veces en el que piensa, a veces en el que ve imágenes, a veces en el que escucha, huele, toca o piensa, o se aferra a un objeto en la mente. Así vemos los cambios, definiendo la mente desde el ángulo de la impermanencia, o desde el ángulo del sufrimiento, la alegría, lo bueno o lo malo, y descubrimos que la mente no es permanente, está siempre en cambio. Esto se llama definir la impermanencia de la mente. O a veces observamos la mente, experimentamos la estabilidad de la mente, convirtiéndonos en el que conoce, el que observa, y luego vemos la mente en movimiento, o vemos el sufrimiento, la alegría, la codicia, la aversión o la ignorancia de la mente en sus diversos cambios. Esto es usar el agregado del pensamiento para definir, estas cosas están ocurriendo, y no podemos elegir. Esto se llama definir el no yo de la mente. O definimos intencionalmente el no yo, como definimos el cuerpo como impermanente, sufrimiento y no yo. Si el agregado del pensamiento no está dispuesto a definir las tres características de la mente, impermanencia, sufrimiento, no yo, lo ayudamos un poco, guiándolo a reflexionar. Por ejemplo, antes la mente era el observador, ahora se convirtió en el que piensa, esto es entrenar la definición. Cuando realmente desarrollamos la sabiduría, ya no definimos intencionalmente, sino que la mente opera correctamente el agregado del pensamiento por sí misma. Los seres mundanos tienen pensamientos erróneos que operan automáticamente, porque están acostumbrados a definiciones incorrectas. Por lo tanto, el pensamiento no es algo menor. Si definimos incorrectamente, surgirán visiones erróneas. Si definimos correctamente el cuerpo y la mente como impermanentes, sufrimiento y no yo, al pensar en el cuerpo y la mente, lo haremos desde el ángulo de las tres características, y finalmente surgirá la visión correcta,
liberándonos de las visiones erróneas. Por lo tanto, debemos entrenar para estabilizar la mente, entrenar la atención plena para que sea cada vez más rápida. Una vez que la mente está estabilizada, convirtiéndose en el que conoce, el que despierta, el que se regocija, entrenamos para definir. Ser conscientes del cuerpo, ser conscientes de la mente, definir, en realidad, es la mente mirando desde el ángulo de la impermanencia, el sufrimiento y el no yo hacia el cuerpo y la mente. Inicialmente, podemos recitar y mirar intencionalmente, luego, la mente mirará por sí misma. Cuando la mente puede mirar por sí misma, comienza realmente a desarrollar la sabiduría. En este momento, aún estamos en la etapa de reflexión, aún no hemos entrado en vipassana, pero cuando podemos definir automáticamente, entramos en la verdadera práctica de vipassana. O al definir la mente, si la mente está inmóvil y vacía, algunos piensan erróneamente que este es el objetivo de la práctica. Hubo un monje, discípulo del venerable Luang Por Dune, que tenía su propio centro de práctica y enseñaba a mantener la mente vacía, creyendo que dejar la mente vacía, sin nada, en unión con el vacío, sin permitir que la mente piense o actúe, era el camino correcto. Pero esto no es el camino del Buda. Esto es solo interferir con la mente, dejando la mente vacía, pensando erróneamente que se ha alcanzado el estado de Arahant, cuando en realidad no se ha desarrollado la sabiduría. Para desarrollar la sabiduría, debemos ver las tres características. Dejar la mente vacía no es correcto. Los venerables maestros también enseñan que debemos tener cuidado de no dejar la mente continuamente inmóvil. Luang Por también cometió este error en el pasado, entrenando hasta que la mente no pensaba ni actuaba, solo siendo consciente del vacío. Más tarde, al rendir homenaje al venerable Luang Por Dune, el maestro dijo que esto estaba mal practicado. El estado natural de la mente es pensar y actuar, al hacerla no natural, debes observar de nuevo, entender cómo es la mente, qué está haciendo, conocer su estado. Observar la mente puede hacerse desde dos ángulos, uno es ver las sensaciones, como la alegría, el dolor, lo bueno o lo malo de la mente, el otro es ver las reacciones de la mente, como cuando la mente se aferra a los objetos de los sentidos, forma, sonido, olor, sabor, tacto, pensamiento. Cuando vemos que la mente corre de un lado a otro, aún no hemos entrado verdaderamente en vipassana. Al seguir observando, veremos que la mente que conoce es una, la mente que va a ver es otra, no es la misma mente que sale y regresa. Es como una araña en el centro de su tela, cuando algo se mueve en alguna dirección, corre hacia allí. Nuestra mente tiene 6 direcciones: ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo y mente. Si vemos que la mente va al ojo y regresa, va al oído y regresa, aún no hemos entrado en vipassana. Para entrar en vipassana, esta continuidad debe romperse, y veremos que la mente que observa es una, luego se extingue, se convierte en la mente que ve, que mira fijamente y luego se extingue, y surge de nuevo la mente que conoce. Para los que no practican, solo surge la mente perdida, no la mente que conoce. Una vez que vemos esto, sabremos que la mente no es como una araña moviéndose en 6 direcciones, sino que la mente nace y se extingue en las 6 puertas, surge en el ojo y se extingue, surge en el oído y se extingue, surge en la nariz, la lengua, el cuerpo, la mente, y se extingue. La mente estabilizada también se extingue en su lugar de estabilidad. Al observar de esta manera, podemos decir que estamos practicando verdaderamente vipassana. Si observamos el cuerpo constantemente, este conjunto de materia se descompone en cabello, piel, dientes, músculos, huesos, etc. Al observar más detalladamente, incluso un solo cabello puede descomponerse en tierra, agua, fuego, viento y vacío. Esto es el verdadero desarrollo de la sabiduría. Pero, como dijo Luang Por, esta etapa de desarrollo de la sabiduría tan detallada es muy breve. La mayor parte del tiempo se dedica a entrenar para estabilizar la mente, cultivar la atención plena para ser conscientes del cuerpo y la mente, y usar el pensamiento correcto para definir el cuerpo y la mente como impermanentes, sufrimiento y no self. Cuando ya no definimos intencionalmente, la mente verá por sí misma el cuerpo y la mente desde el ángulo de las 3 características, esto es la verdadera práctica de vipassana.